Pues muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí otra vez en Mugres Cigarros con el podcast número 7, 8, 9. Es que no hemos subido los demás. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las anormalidades. Personitas diferentes y pues bueno, cuál es la relación que tenemos nosotros como seres humanos, muy entre comillas normales, con respecto a la otra bandita que se encuentra en un aspecto diferente, ¿no? Y aquí puede caber muchísima banda y es muy curioso porque tan amplio es ese espectro y tan vagas son las definiciones que muchos de nosotros podemos caber en esta definición de anormalidad, dependiendo de dónde estés parado y dependiendo, pues, qué es lo que estés diciendo. Entonces, pues bueno, nos alegramos saludaros nuevamente y aquí está su bien conocido, su mejor amigo, su vecino, el mapache en silla de ruedas. Qué bo, raza. Quisiera empezar este pedo dejando muy en claro la conclusión a la que quiero llegar, porque yo creo que voy a cagarla demasiado en este pedo. Y justamente quería hablar de esto porque es una chaqueta mental bien enorme que tengo en la cabeza y que creo que muchos tenemos al momento de enfrentarnos a ciertas situaciones particulares en nuestra vida diaria. Y pues el pedo es el siguiente: cuando tú te topas con una persona diferente, normalmente tú te preguntas qué hacer. Llámese persona con un estrato social diferente, muy diferente a ti, con alguna persona con alguna discapacidad, ya sea física o mental, y tú piensas que tienes que hacer algo, güey, algo, pues no sé, tratarla de cierta manera, ¿no? Cuando creo que esto es justamente lo que tienes que evitar hacer, porque son personas, son seres humanos como tú y como yo. Evidentemente tienen, pues, cosas diferentes a nosotros, y ahí es justamente el dilema, y quisiera explayarme un poquito más a lo largo de este podcast, pero pues básicamente eso, ¿no? Personas que diferentes y que te haces ideas que quizá nada más son tus puras ideas, güey. No hay absolutamente nada de malo, ¿no? Pero pues bueno, quiero llegar a eso ya al final. Sí, bueno, la propuesta, y como lo empezamos a platicar, fue justamente esta. Ahorita el compa nos va a platicar algunas experiencias y pues igual me gustaría compartir algunas yo, en donde pues enfrente de ti está una persona diferente a ti y tú no sabes cómo reaccionar, no sabes qué papel tomar y cómo comportarte frente a la otra persona. Creo que es un tema súper curioso y que se presta mucho para la discusión, porque en este tema de anormalidades encontramos, como había dicho hace un ratito, varios espectros, varias categorías en donde encontramos a personas que no entran dentro de la norma, pero que al hablar de anormalidad, al hablar de estos parámetros, pues te das cuenta de muchas cosas. Bueno, antes que esto, igual quería pues compartirles que también esta es una perspectiva de pues, una persona en donde pues, estamos completamente abiertos al diálogo, abiertos a la discusión, pero también me gustaría tomar, y voy a hacer la anotación cuando esté hablando desde el papel de vista de un psicólogo, porque pues de este lado creo que es como el discurso oficial referente a estas personas que no se encuentran dentro de la normalidad, y que pues a final de cuentas este discurso médico, este discurso de la salud es el que pues permea la vida de estas personas, ¿no? Si tu hijo no pone atención en clases, si tu hijo va mal en calificaciones, etcétera, y ya tiene hasta la mala del profesor, el profesor te dice mándalo con un psicólogo. Entonces creo que aquí es como el parteaguas en donde pues ya este discurso médico, este discurso de la salud permea la vida de las personas, y ya pues pasaste a afectar la vida de este morrito, la vida de los papás, y pues es una parte muy, muy, muy interesante. Ahorita nos vamos a explayar en esto, pero pues no sé si quieras empezar con las anécdotas. Empezamos con... Gracias, amigo. Quiero empezar un poquito definiendo esto, porque pues con el título nada más y con lo que dije al principio y lo que les dices tú, no queda como muy del todo claro de qué personas estamos hablando. Y voy a comenzar con las anécdotas porque creo que está
más ejemplificado y está súper... pone en la mesa todo lo que queremos decir, ¿no? Entonces, normalmente soy una persona que está en transporte público, como quizá todos nosotros. Sin embargo, yo me hago estas cuestiones porque además de hacerme bien pendejo en el transporte público, me pongo a pensar en pendejadas. Y en esas es cuando, por ejemplo, se llega a subir alguna persona diferente a ti. Y con persona diferente me refiero a... Me ha tocado que se han subido personas indigentes, o se han subido personas con enfermedades, o personas con capacidades mentales diferentes. Ni siquiera sé si está bien dicho, para empezar. Y todas estas personas llega un momento donde no sabes qué hacer, cuando en realidad no tienes que hacer nada, y es el punto al que quiero llegar, ¿no? Pero no sé si te ha pasado a ti, amigo, que estás en la combi, se sube una persona y te dice, güey, es que ayúdame porque tengo esta enfermedad, ¿no? Y ya tú, en ese momento cambia automáticamente toda la perspectiva que tú tenías de esa persona, y ya no es una persona igual a ti, o al menos en tu cabeza la cambias, ¿no? Y dices, güey, es que o tengo que ayudarte o no tengo que ayudarte. Ese es un dilema ya pues muy X, ¿no? Pero es un pensamiento que automáticamente pone en estratos diferentes a tu persona con la persona que se acaba de subir. Y dices, pues ya sea que estés arriba o abajo, ¿no? Pero pues no eres igual a mí. Entonces ese es el punto al que quiero llegar y definir, ¿no? No son nada más personas que sean de otro color o que piensen diferente, sino personas realmente diferentes a ti, demasiado diferentes a lo que tú consideras normal. Esto obviamente hablando desde tu burbuja, ¿no? De privilegios quizá, desde tu burbuja en donde pues, eres una persona completa, que no padeces de nada, y de una persona que más o menos tienes los posibles y que no estás en una situación complicada o extraña, ¿no? Y ya, pues eso es lo que quería decir. No sé si quieres empezar tú con algún ejemplo. Sí, no sé, creo que también lo vas a compartir tú, pero siendo más claros con esto, pasa mucho cuando estás en el transporte público y de repente se sube una persona en situación de calle. Y es muy curioso la postura de muchas personas, ¿no? Hace un ratito lo estábamos platicando, que se sube una persona en situación de calle. Obviamente la apariencia es muy particular, los aromas, la forma de comportarse, la forma de hablar, cómo se presenta, y es muy interesante, ¿no? Porque creo que muchas personas hacen o hacemos, no sé, tal vez una cara cuando hueles como huele esta persona en un espacio cerrado. Te saca de onda el cómo está hablando tan campante, de una forma como súper familiar con todos, o con el chofer, que en la vida se han visto, pero le dice, güey, traigo 3 pesos, llévame acá. Y el chofer le dice, va, pues órale, cámara, súbete. Y pues, las señoras se espantan, los niños lloran, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy curioso, y es como este primer choque, o la primera impresión que tenemos con estos. Creo que es el reflejo de todo lo que traemos en la cabeza. Como hace ratito les estaba diciendo sobre la mitad del diagnóstico del discurso médico, del discurso de la salud. Está súper interesante porque voy a remitirme mucho al caso de los niños con déficit de atención, con TDAH o estos diagnósticos, porque inmediatamente cuando un niño cambia de curso y ya pasó de año, se presenta con el nuevo profesor, ya tuvieron la plática de los padres, y de repente el papá se acerca con el profesor muy preocupado y le dice, oye, es que mi hijo tiene TDAH, entonces, bueno, hay que tomar unas precauciones con él, no presta mucha atención, tiende a golpear, pero es muy buen niño, ¿no? Entonces, pues solamente quería compartírtelo para que pues, estuvieras enterado, y si pasa algo me avisas, pero si no, pues... O sea, ya hay como todo un estigma, toda una carga muy cabrona que va a cargar el niño, cuando el profe ni siquiera lo conoce, y pues bueno, pum, ya le dijiste que tiene TDAH, que eres un desmadre, y pues el profe así, puta madre, otro con esto, ya son 10 en el pinche salón, y pues ni modo de echarle más ganas y a
y pues a ver cómo calmo esos morros, ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo con esta persona que se sube a la combi y que se encuentra en situación de calle, en donde pues inmediatamente ya trae un estigma muy cabrón de toda la población, de todos los que estamos adentro de la combi, y no sabemos cómo comportarnos sobre ellos, porque pues una vez que el discurso médico, el discurso político, el discurso tal te diagnostica, es muy cabrón quitarte este diagnóstico, esta etiqueta, y pues es algo que hay que cargar. Creo que es algo que hay que empezar a transformar y que cabe mucho en cualquier ámbito, ¿no? Porque como decíamos hace un ratito, bien puede ser una persona en situación de calle, puede ser un morrito con TDAH, puede ser una persona con VIH, puede ser una persona trans, etcétera. Y ya hay una serie de significantes que tenemos atravesados, que nos hace tomar posturas frente a estas personas, y que a veces no son las mejores posibles en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y este tipo de posturas nos lleva a acciones que, bueno, creo que cobran mucho sentido y que son de gran importancia en la vida de los otros, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues pensando en México, en el México actual, pues cuántos crímenes de odio ha habido contra estas personas trans, ¿no? Así por el mero hecho de ser de determinada forma, pues ya te encasillaron de una forma muy particular, y pues bueno, ya te mataron solamente por presentarte, por vivir, por experimentar la existencia de determinada forma. Entonces es algo pues bien cabrón, que vale la pena pensar, ¿no? Porque imagínate, poniéndonos en otra posición, en donde pues imagínate que a ti nada más porque te gusta el fucho ya te asesinaron, o por cosas tan particulares que es la forma en la que experimentas la vida, en la forma en la que afrontas la existencia, te asesinen. Es algo pues sumamente cabrón. Y, bueno, creo que ya me adelanté mucho en cosas que vamos a hablar más adelante, pero no sé si quieras decir algo. Pues es que te aventaste hasta el otro lado, carnal. Pero sí, básicamente es eso. Nosotros estamos... No nos vayamos al extremo donde te estás matando, ¿no? Pero, por ejemplo, otra anécdota que tengo es que hace muy poco estaba en el transporte público y se subió una persona que se veía diferente físicamente porque tenía un síndrome que afecta pues tu apariencia. Afectaba, bueno, se ve diferente, y se subió esta persona. Había una niña en el transporte, y automáticamente lo que hizo fue pues voltearse y pues tenerle mucho miedo, y todas las demás personas pues veían con incomodidad, ¿no? Entonces es una etiqueta que probablemente la persona la haya tenido toda su vida y no sabe, bueno, ya está acostumbrada a este tipo de cosas. Sin embargo, eso no justifica para nada que tú hagas o caras o que te voltees ni nada de eso, aunque de todos modos, esta opinión que tú tengas, también tienes que estar consciente de que a la otra persona puede que no le interese, puede que sí, y justamente por eso está el debate interno, ¿no? ¿Hasta dónde no le importa a la persona que te voltees, ¿no? Hasta dónde no le importa a la persona que hagas caras. Y justamente por esta pequeña brecha que existe entre lo que estás reflejándole a la persona que se acaba de subir, está el güey, pues ¿qué hago? ¿Me volteo? ¿No me volteo? Si me incomoda, tengo que apelar a que me está incomodando y hacer algo al respecto, o no hacer nada. Creo que en realidad este es un discurso que tienes que llevar tú solito, porque la persona no te va a decir, pues está bien, ¿no? Está bien que te voltees. Yo lo entiendo. No, pues no te lo va a decir, ¿no? Pero tampoco puedes estar asumiendo que a la persona no le importa. Entonces es un debate mental bien culero que te ocurre, y que, pues no sé, yo tengo el ejemplo de South Park, el que hablamos hace rato, donde pues una persona, el episodio donde un compa es de color. y pues el compita le dice, pues es que güey, pues no lo entiendo, ¿no? Y al final es como de, pues no tenías que entenderlo, ¿no? Pues nada más pues soy un ser humano como tú, ¿no? Sí. No tienes que tratarme diferente, y pues vete a la verga, ¿no? Entonces, pues es esta parte, ¿no? No solamente con las personas que se vean físicamente diferentes a nosotros, y no hablo de raza, sino de
una persona en silla de ruedas, una persona que te topas en la calle y automáticamente te pones condescendiente y dices, no, pues es que esta persona es menos que yo y debería hacerme a un lado, debería darte lugar, debería hacer ciertas cosas que pues están bien porque pues a final de cuentas estás mostrándole el respeto que merece a estas personas. Sin embargo, también estás tratándolas condescendientemente desde tu burbujita, ¿no? Entonces este debate es el que quiero pues tocar, ¿no? Simón, creo que a final de cuentas, y la forma en la que lo estás diciendo, es bien curioso que, pues bueno, todas estas posturas vienen, estas dudas, esta problematización que te crea el presentarte de frente a una persona que no es como tú, no es enteramente como tú, pues se saca de onda. Y creo que valdría la pena que uno mismo se preguntase, ¿por qué me saca tanto de onda, no? ¿Por qué me causa tanta curiosidad? ¿Por qué me causa tanta intriga? ¿Por qué me incomoda tanto el hecho de ver a esta persona, no? Creo que es algo muy, muy curioso. Y pues bueno, creo que responde mucho como dices, a la burbuja en la que nos encontramos. Y no sé, creo que como ejemplo muy, no sé, como muy claro de cómo funciona, sería como esta bandita Whitexican. Se toma la foto junto a, pues no sé, otra gente de piel morena o de tal localidad que fue de viaje a ese pueblo mágico, y dice, me los quiero robar, o estas personas son la raíz de la nación, etcétera, ¿no? Este tipo de mamadas. Creo que es muy parecido este tipo de reacciones a las que tenemos nosotros frente a personas que creemos menos favorecidas que nosotros y que pues nos presentamos así, ¿no? Como condescendientes, superiores a ellos, etcétera. Entonces creo que da cuenta de cómo nos estamos pensando nosotros y cómo estamos pensando a la otra persona. Creo que dentro de todo esto no sabemos cómo actuar porque son personas que han sido pues sumamente invisibilizadas y no sabes qué es lo que está viviendo la otra persona. Y aquí hago énfasis nuevamente pues, bueno, a esta parte de que yo estudié, en donde pues en determinado momento nos tocó platicar con personas que tenían prácticas sexuales diferentes o personas con tal situación, con tal preferencia sexual, etcétera. Entonces estaba muy cabrón y costaba tanto trabajo el hacer una entrevista o el hablar con esta persona o saber más o menos por dónde ibas a investigar o hacer algo frente a esta persona, porque pues tú básicamente no tenías ninguna relación con eso, ¿no? Tú estás dentro de la burbuja que comentabas hace ratito, pues muy creada por el ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Y creo que este tipo de alejamiento es lo que nos hace tan difícil la convivencia con esas diferencias, ¿no? Porque no las has vivido, no has estado en ese espacio y está tan alejado que no alcanzas a verlo ni siquiera de reojo. Entonces creo que vale la pena pues sí preguntarse por qué me está incomodando tanto, por qué me intriga tanto ver a esta persona, si pues bueno, a final de cuentas es un ser humano tal y como tú lo eres, ¿no? Y pues también valdría la pena el plantearte, bueno, si también es un ser humano tal como yo lo soy, ¿por qué esta reacción frente a ¿no? Que a final de cuentas pues es un reflejo en cómo nos manejamos nosotros como seres humanos conmigo mismo y con el otro, ¿no? Es muy curioso que tengamos que preguntarnos, que tengamos que plantearnos de tal forma que mucha banda a veces se pregunta o hace la broma de jajaja, el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Por qué hablar con la E? Creo que estos temas son perfectos como para discutir toda esta parte, porque pues bueno, si tú lo estás problematizando de este lado, ¿por qué no haces el ejercicio también de ponerte en el otro lado, diametralmente opuesto, como para decir, bueno, y por qué no podría ser de este otro modo, ¿no? Me causa mucha impresión y en lo particular yo no, más que no te bronca, yo pues, jalo con esta onda del lenguaje inclusivo, porque es muy curioso ver la reacción de muchas personas, ¿no? Cuando dices todes, chaves, no sé, todas esas palabras como neutras, y las personas se burlan de esto, o llega a tal punto en el que se ofenden y dices, güey, pero ¿por qué no? O sea, el lenguaje evoluciona, el lenguaje es pues, para hacerte entender, para cambiar la realidad, ¿no?
y dice, no, es que aquí en el diccionario dice esto, es que la RAE dice esto. Y es como, güey, o sea, le estás haciendo o le estás dando esta inmensa responsabilidad de darle la herramienta con el cual estás entendiendo toda tu realidad a pues un grupo muy selecto de señores que bien entiendo, tienen estudios, tienen su trayectoria y pues bueno, su conocimiento de la lengua, pero eso no de ninguna forma los capacita como para que se adentren en otro tipo de lenguajes, ¿no? Es como estos güeyes no van a entrar dentro del lenguaje penal o dentro del lenguaje que se maneja en el derecho, o no se van a meter en el lenguaje médico, porque son cosas muy particulares y creo que son cosas que, pues bueno, sí hay que prestar atención, preguntarnos el por qué me está molestando tanto, por qué estoy a favor y pues dar pie a hacer este tipo de reflexiones. Y una vez que ya estés posicionado pues bueno, creo yo que vale la pena estar posicionado en un punto en el que no te estés chingando al otro, no estés fregando al otro, pues bueno, una vez que ya estás en este espacio en el que pues ya no te chingaste al otro por medio de la palabra, por medio del lenguaje, pues ya puedas decir, pues bueno, una vez que ya estoy posicionado, empezar a tomar pues diferentes espacios tal y como es el lenguaje, ¿no? El empezar a usarlo de diferentes formas para por medio de este lenguaje cambiar la realidad y que pues tengamos imágenes diferentes, tengamos una visión diferente a estos diagnósticos que ya se nos han se nos han impuesto, los hemos encarnado de una forma muy particular, ¿no? Y pues vale la pena hacer todos estos símiles, ¿no? ¿Por qué me causa tanto ruido el ex convicto? El transexual, el bisexual, el vato en silla de ruedas, el negro, el moreno, el blanco, lo que sea, pues vale la pena pensar en por qué, de dónde estoy sacando todo esto, ¿no? Igual y es un adoctrinamiento, es algo que vi en una película de Jim Carrey y de repente ya lo traigo cargado y es como, híjole, no, creo que vale la pena mucho hacer este tipo de reflexiones, porque pues bueno, si yo que no soy leído, que no soy un experto en ninguno de estos temas, pues bueno, a veces encuentro cosas y yo, híjole, verga, ¿no? ¿Cómo llegué a esto? Pues, y en la bandita que sí es leída, que sí lo ha trabajado, que sí pues se ha preocupado por hacer este ejercicio de construcción, también se encuentran cosas así, entonces, pues, híjole, creo que sí vale mucho la pena el preguntarte por qué creo lo que estoy creyendo y por qué tomo esta posición frente a otro ser humano que, pues, güey, es un ser humano. Exactamente, lo dijiste claramente como sonaba en mi cabeza. El siguiente punto, y es ligadísimo a lo que tú estás diciendo, el título me pareció bastante preciso, y es más que lidiar con la incomodidad que te trae una persona, creo que deberías de lidiar con la incomodidad de tener una mente cerrada. ¿A qué voy con esto? Porque pues cuando tú ves a una persona que se sube y que te dice, güey, es que soy ex convicto y no me contratan en ningún lugar y quisiera que me apoyaran, ¿no? Entonces, inmediatamente tú tienes una carga inmensa de que, güey, es que hiciste un crimen, ¿no? Es que, güey, tú eres una mala persona y por eso no te tengo que ayudar y qué chido que no te estén contratando, ¿no? Detrás de todo eso hay una carga horrible que la persona está llevando, no es justificable para nada, pero si nos vamos a otros estratos donde una persona con VIH o una persona con capacidades mentales diferentes se sube y te pide ayuda, pues ahí cómo le echas la culpa, ¿no? Sin embargo, aún así tú tienes no tú, pero las personas llegan a tener esta incomodidad porque no saben qué hacer, cuando realmente no tienen que hacer nada. Lo que tienen que hacer es dejar los estigmas que traen en la cabeza del chip que tienen de que son personas menos que nosotros y adoptar otras posturas en las cuales, güey, pues evidentemente no vas a saber lo que es ponerte en los zapatos de esta persona porque tú no estás en silla de ruedas, porque tú no eres un ex convicto, porque tú no tienes SIDA, porque tú no estás en situación de calle. Y no puedes saber lo que es vivir así, ¿no? Tú no eres transexual, no puedes saber lo que lidia la persona. No te estoy diciendo que seas esa persona. Sin embargo, pues sí es
el ejercicio que tienes que hacerte, ¿no? De, güey, pues esta persona está viviendo una situación que yo en la vida voy a vivir, y creo que lo único que podría hacer, si es que se puede hacer algo por esta persona, además de apoyarle, es simplemente no hagas juicios que no te corresponden. No digas, güey, pues pobrecito, porque eso automáticamente, además de ponerte encima de esa persona, es invisibilizar un chingo, ¿no? Es como de, güey, una persona que está así, ¿no? Esto nunca pasa, pero güey, es algo súper normal que pasa en todos lados, a todo momento, y nada más tuviste la casualidad de toparte con una de estas personas. Entonces, básicamente es abrir tu mente. No es como que, güey, aviéntate a leer un chingo de cosas ni nada de eso, simplemente es quítate un poco los prejuicios, ponte un poco de su lado. No, evidentemente no es menor que tú, bueno, no es menos que tú, y no tienes que estar pues en una postura en la que pobrecito, ¿no? Porque automáticamente eso te convierte a ti en una persona muy mala. Entonces, el lidiar con este tipo de diferencias que encuentras en los otros seres humanos es justamente lidiar con tu propia mente, ¿no? Lidiar con, güey, pues es que la neta la estás cagando al estarte haciendo un juicio que no te corresponde, ni siquiera te corresponde porque no tienes estas capacidades, ¿no? Entonces, para empezar, no hables de eso porque no sabes lo que es. Sin embargo, pues tampoco te pongas en esa posición de que, ok, como no te entiendo, pues te voy a tratar como menos, ¿no? Porque eso es lo que hace al menos la cultura occidental, es el pensamiento que tenemos de si eres diferente, eres menos que yo y te voy a tratar con respeto, pero desde arriba, ¿no? Como de que pues te metes en esas ideas, y ahí viene lo de, pues, el ejemplo de la persona indigente que se subió. Es una persona que no se subió a pedir dinero para nada, solo se subió a tomar el viaje del transporte público, y automáticamente por el olor, por la vestimenta, como tú lo decías, como por la manera en la cual se expresa o se mueve, las demás personas tomaban la postura de, pues me voy a cambiar de lugar, de no voy a voltear a verle, no le voy a hacer caso, pues no sé, dejarlo como invisible, como si este tipo de personas no existiera. Y creo que es un ejercicio bastante curioso, al menos yo, ponerte un poco en el... ¿Y qué pasa cuando esta persona se baja de la combi, no? Cuando se baja, automáticamente para ti deja de existir, y para todos, ¿no? Y no hablo de que pues todas las demás personas no, porque pues eso es lo que pasa. Ya no existen cuando se bajan de la combi, ¿no? Pero va más allá. No, esa persona no simplemente deja de existir, esa persona va a lidiar con eso toda su vida o todo el tiempo que esté en esta situación, ¿no? Sin embargo, pues no es como que tú tengas el derecho ni siquiera de andar juzgando nada más por el momento que comparte contigo. Entonces quiero dejar eso como súper claro para que pues se pueda entender, ¿no? De que los conflictos que tenemos es más bien con nuestra propia cabeza, porque igualmente yo creo que a esta persona o a estas personas que están pasando por esto, pues les da igual tu opinión, la verdad, tienen 1,000,000 de opiniones iguales porque lo ven todos los días, ¿no? Entonces da igual cómo te comportes, da igual qué hagas, pero los estigmas que tienes en tu cabeza son los que están mal, creo yo. Simón, ¿no? Y en últimas, bueno, no sé, yo con esto cerraría, es que, pues bueno, si consideramos a toda esta bandita diferente a nosotros, es también por el tipo en cómo estamos organizados, ¿no? Creo que estas personas son diferentes en tanto la capacidad que tiene una persona de ser productivo, ¿no? Creo que pues no ves tan raro una persona homosexual o una persona trans o X en un trabajo, porque está produciendo, más o menos ya pues está dentro de un ámbito en el que yo me encuentro, y yo me encuentro seguro. Pero pues bueno, hay otra banda que no se encuentra dentro de estas esferas. Entonces pues bueno, vale la pena pensar en por qué pues el mundo está hecho solamente para esa normalidad, ¿no? Para esa normalidad que puede ser explotable, para esa normalidad que pues bien sí puede ser objeto de producción, y no la otra, ¿no? Es por ejemplo esas publicaciones que a veces nos encontramos como enseñando a una persona con tales características pero que es diferente, y dices, pues bueno, no es tan diferente para ti, porque pues bueno, ya está en un ámbito en el que tú puedes aprovecharte de esa persona, puedes explotarla, o esta persona puede ser productiva, ¿no? Entonces
pues vale la pena, insisto, plantearnos en por qué son diferentes, cuando pues en última instancia todos somos diferentes. Esas diferencias se encuentran pues arraigadas en el ser humano, y es tan normal como la muerte, como la violencia, como pues todas esas otras cosas desagradables que a veces nos encontramos, pero pues que intentamos hacerlas para ya alejarlas lo más posible, como para que no me incomode, y solamente me atrevo a ponerme en sus zapatos, solamente me atrevo a acercarme y a validar su discurso, su experiencia en cuanto me está tocando a mí, ¿no? Creo que no tendremos que llegar hasta ese punto en el que pues bueno, los validamos hasta que estamos en su situación, sino que pues bueno, existen y hay que darles un lugar, hay que visibilizarlos y pues preguntarnos por qué están tan alejados de nosotros, ¿no? Creo que pues bueno, si este planeta, si esta civilización, si todo esto nos encontramos todos dentro de este mismo saco, pues creo que también habrían todos de tener un espacio igual, pues para todos, ¿no? Independientemente de las preferencias o del estilo de vida que tú busques llevar. Creo que pues todos tenemos el derecho y la obligación de pues permitirnos estos espacios horizontales para todos nosotros, ¿no? Dejar de ver todo este tipo de relaciones de una forma vertical, porque pues bueno, como lo que estabas comentando hace un rato, ¿no? Nos posicionamos frente a la diferencia desde pues un punto de vista superior, ¿no? En el que pues tenemos que tener compasión, debemos de desaparecerlos, debemos de actuar de diferente forma, cuando pues en realidad, ¿por qué no plantear una relación horizontal frente a la diferencia? Que a final de cuentas, pues como decía en un inicio, todos somos diferentes dependiendo de dónde estés parando, ¿no? Igual y eres diferente para el güey blanco, o igual eres diferente para el güey rico, o igual y eres diferente para otro que se encuentra en una posición más privilegiada que la tuya. Entonces, pues bueno, creo que a partir de estas diferencias, de estos estigmas, es conforme pues nos vamos segregando, nos vamos separando todavía más, cuando creo que tenemos muchísimos objetivos en común, que pues en últimas es tener una vida digna, ¿no? Y pues sería con lo que yo cerraría. Excelente, amigo. Pues igual yo quería cerrar más bien, pues no exagerando, sino exteriorizando un poco más las consecuencias que traen nuestras acciones para con estas personas. Porque si tú te vas como al extremo en donde se sube una persona con VIH a la combi y te pide dinero, ¿no? Entonces automáticamente tú lo ves mal. ¿Por qué? No porque no pueda trabajar, no porque no pueda, porque está enfermo ni nada de eso, ¿no? Porque tú crees que esa persona de alguna manera tiene una esperanza de vida menor que la tuya, ¿no? Y automáticamente te pone en una situación en que, híjole, es que a mí no me puede pasar lo que le pasó a este compa, ¿no? Entonces lo voy a tratar bien, lo voy a tratar condescendientemente, nada más porque creo que él pues es diferente a mí, ¿no? Sin embargo, pues ponte a pensar que hay más tasa de mortalidad de hipertensión que de SIDA, por ejemplo, ¿no? Y en México hay un chingo de personas con hipertensión, ¿no? Entonces, ponerte encima de una persona o por arriba, o que tu mente esté diciendo que tú eres superior a esta persona que tiene VIH, pues es completamente falso, porque es más probable que te mueras tú a que se muera esa persona, ¿no? Esto está dicho muy desde mi perspectiva, desde una persona pues, que no tiene ninguno de estos padecimientos, pero como tú lo mencionas, es básicamente porque tú crees que esta persona está siendo diferente de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Que como tú lo mencionas, que si no tiene una capacidad de producción, si no tiene cabida en el capitalismo, pues obviamente pues, no lo vas a mostrar como un igual a ti. Y esto se puede subir a un estrato un poco más normalizado, entre comillas, en el que, por ejemplo, si tú vas a un bar de personas con varo, un bar mamón de Polanco y así, creo que en cuanto tú entras, tú siendo una persona pues con nuestros posibles, con nuestro color de piel, te empiezan a ver culeros, se empiezan a incomodar, estás viviendo exactamente lo que esta persona vive en la combi, pero en un estrato diferente, ¿no? Sin embargo, es exactamente la misma situación. Entras a un bar de gente mamona y te ven culero, porque por tu ropa, porque por tu color, por tu manera de hablar y comportarte.
incluso hasta por tu olor, ¿no? No traes perfume y las demás personas sí, dices, güey, te ven feo, ¿no? Te ven raro y a final de cuentas tú dices, pues me vale verga su opinión, ¿no? Pero de todas maneras es exactamente lo que está pasando de este lado. Entonces simplemente, pues creo que la conclusión es que no debes ponerte arriba, sino pues entender que ellos no están abajo. Ellos son personas exactamente igual a ti, a tu estrato. Es una situación que puedes vivir de alguna manera, te puede tocar algún hijo familiar o lo que sea con estas situaciones y no por eso vas a tratarlos diferente, ¿no? Hay un ejemplo que me parece, pues un ejemplo muy conocido por la mayoría, que es la película de Amarte Duele, y no sobre la trama ni nada de eso, sino porque el protagonista tiene un hermano con síndrome de Down. Entonces, pues este ejemplo me parece muy bueno porque él casi al final de la película, o más bien en toda la película, se la pasa diciéndole a su papá que su hermano no es diferente, que su hermano tiene las capacidades para ayudarle en sus actividades, ¿no? Es una persona inteligente y no deben de tratarlo como si fuera menos. Entonces al final este compa le dice a su papá, ¿no? Como de, pues güey, yo no te voy a ayudar, que te ayude él. Y su papá le dice, es que no puede. Y entonces él regresa con su hermano y le dice, a ver, ¿qué es esto? Y su hermano le dice, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y dónde va esto? Y su hermano le dice. Entonces es como de, güey, date cuenta, papá, que mi hermano no es diferente a nosotros. Mi hermano puede ayudar, mi hermano puede ser lo que sea. Y no tienes que limitarlo nada más por las cosas que hay en tu cabeza. Y justamente con eso es como nosotros deberíamos estar no tratando, sino estar cambiando la idea que tenemos en la cabeza de que estas personas no pueden, o que estas personas pobrecitas, o que estas personas, híjole, es que no lo voy a ver feo porque pues es que mi moralidad, ¿no? Entonces es más bien quitarte pues este pedo de la cabeza y decir, pues son personas como nosotros, ¿no? O sea, esa persona puedo ser yo en otra situación, como lo del bar, ¿no? Este güey que se subió, que es indigente, puede estar pasando exactamente lo mismo que yo paso cuando me meto a un bar fresa, ¿no? A un bar de gente con varo. Entonces pues nada más ponerte de ese lado y ponerte pues así, que es algo que puedes vivir tú también y que lo único que quisieras es que no te ignoren, pero que simplemente te dejen existir como ser humano, ¿no? O sea, ¿qué más daría yo porque no me vieran culero, porque no me vieran desde arriba, porque las personas blancas no me vean como pues, el güey pobre, ¿no? Así ellas, las otras personas creo que lo único que necesitan es que no les pongas una etiqueta y ya. Y pues no sé, con esto, esta es la idea central y es la idea con la que quería cerrar. Pues no sé, amigo, no sé si tengas algo más que agregar. Yo no, amigo, solamente si ya terminaste, quieras dar alguna recomendación, quieras compartir algo de tu ronco pecho, tu corazón, quieras. Pues recomendaciones, como tal, sí, hay un compita, no tiene obviamente nada que ver con esta situación, pero el compa en Instagram se llama Niño Zapote, bueno, Nino Zapote, tiene fotografías y las interviene con ilustraciones y están muy muy chidas, pues igual pueden checarlas, es la recomendación que yo les doy. Y también la otra recomendación que pues, es que quiten sus pinches estigmas de la cabeza. Las personas no son objetos, no tienen valor como monetario ni valor moral, nada más por ser de tal o cual forma. Entonces, esa es mi recomendación. Qué bello. Yo quisiera compartir un canal de YouTube. Es una filósofa que trabaja este tipo de temas pues de una forma más vivencial, compartiendo también pues esta parte tiene que ver con la experiencia. Y en particular les voy a dejar un video acá abajo que se llama Las identidades LGBT entre la resistencia y la medicalización, que pues habla de este tipo de discursos pues médicos de la salud, políticos, etcétera, que pues bueno nos predominan y que pues tanto los hemos encarnado que dan nacimiento a este tipo de prejuicios y de segregaciones. Entonces lo desarrolla de una forma más chida. Si ya viste este video, pues ni pedo. Mejor aviéntate el otro. Y pues si la adelantaste, pues aviéntate el otro y ya no veas este. Sería la recomendación. Cierro con esto. Excelente, amigo. Pues no queda más que agregar. Muchas gracias por escucharnos y cámara.